Buenas noches, bienvenidos a Semana Sostenible en vivo. Ahora que inicia el gobierno de Iván Duque, empezamos todos a preguntarnos cuáles van a ser los pilares de su plan de desarrollo. Para empezar a pensar en ese tema, en el que se pronostica, se debe construir desde las regiones y con un alto contenido de participación ciudadana, tengo hoy a tres expertos. Juan Pablo Ruiz, que es representante del sector medio ambiente, que en realidad se llama ecologista, del sector ecologista en el Consejo Nacional de Planeación. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, Hernando Carolina. José Gómez, exdirector de Planeación Nacional y director de la Misión de Crecimiento Verde, y Elena García, vicepresidente general del Consejo Privado de Competitividad. Bienvenidos. Gracias. Empecemos quizás un poco por repasar para qué sirve un plan de desarrollo y qué es lo que debe hacer. Empecemos por Hernando José. Bueno, un plan de desarrollo fundamentalmente debe recoger los objetivos principales que tenga el gobierno en materia de política económica, social y ambiental. Y en ese sentido, una vez recoge esos objetivos, debe definir unas estrategias generales de cómo se alcanzan dichos objetivos, y de esas estrategias se derivan ya unas políticas y unos programas. Muy importante, el plan de desarrollo no es un listado de proyectos. Los proyectos se harán después, una vez ya se tenga el plan y se piense en implementarlo. Entonces, a veces la gente piensa que esto es el listado de puentes, carreteras, colegios que se requieren. No, me dice indudablemente que eso es importante saberlo, pero lo primero que necesitamos saber es cómo lo vamos a priorizar, y muy importante, el plan lo que debe buscar es ver cómo se van a coordinar las diferentes políticas para que sea un todo armónico, para que sea un todo eficiente en términos luego de su implementación. Juan Pablo, ¿cómo es la participación de las organizaciones sociales y del sector privado en la construcción del plan de desarrollo? Bueno, yo partiría de la premisa de que el plan de desarrollo parte de la propuesta de gobierno del presidente. O sea, el compromiso del candidato con sus electores una vez elegido es que lleva a cabo lo que propuso en su programa de gobierno. Entonces nosotros, como organizaciones sociales, revisamos esas propuestas y a partir de ese programa de gobierno pues revisamos que efectivamente el plan de desarrollo sea coincidente con lo que estaba en el programa de gobierno. Y bueno, nosotros como organizaciones estamos contribuyendo desde la formulación del plan y luego en el seguimiento y en la ejecución del mismo. ¿Qué tanto logramos y cómo logramos influir o no en esto? Pues depende mucho de la receptividad, digamos, del sector y del Ejecutivo, ¿no? ¿Y hasta ahora qué ha mostrado de receptividad el nuevo gobierno? Bueno, en este momento el Consejo Nacional de Planeación ya tiene el primer documento, digamos, de evaluación tanto del periodo 2014-2018 como unas propuestas para el periodo 18-22, y efectivamente la persona que está coordinando la elaboración del capítulo ambiental ya tiene estos documentos, Planeación Nacional también los ha recibido. O sea, yo diría que sí hay una interacción constructiva entre sociedad civil y gobierno hasta este momento. Ahora, ¿qué nos ha pasado? Nos ha pasado que muchas veces sí nos escuchan en términos de las propuestas conceptuales, pero no en la parte presupuestal. Y resulta que gestión sin presupuesto no es gestión. Ahorita hablamos de eso por esa diferencia entre las bases, la ley y el presupuesto que acompaña al plan. Elena, ¿cómo ha sido la interacción hasta ahora con el gobierno en la construcción de ese plan de desarrollo por parte del sector privado? Yo creo que el gobierno ha estado muy abierto a escuchar esas propuestas del sector privado. Hubo un ejercicio que se hizo antes de que fuera la votación, donde el sector privado y varios expertos en varios temas identificaron qué necesidades eran las más apremiantes del país, qué actividades o qué acciones eran las que en 4 años se podían llevar a cabo, y el gobierno ha llevado eso al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces digamos que eso ha sido como una buena entrada de propuestas más o menos consensuadas entre distintos grupos del sector privado. Por otro lado, pues tengo entendido que una vez más o menos en octubre o noviembre que ya esté una versión más terminada de las bases del plan, va a haber una socialización muy amplia, tanto con sector privado, con organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Pero sí hay una apertura importante del gobierno. Hablemos entonces de esas necesidades o prioridades que ustedes consideran que deben quedar reflejadas en el plan de desarrollo. Hasta donde nos habíamos quedado ahí por filtraciones múltiples a los medios, el plan va a tener 4 pilares. Los nombres, por supuesto, pueden cambiar. Uno en legalidad y seguridad, uno en emprendimiento y productividad, el tema de crecimiento verde y compatible con el clima o sostenible, no sé cómo acabe llamándose, y ciencia, tecnología e innovación. ¿Consideran ustedes que estos pilares o grupos temáticos son los correctos o qué necesidades creen que deberían ser priorizadas? Empiezo por Juan Pablo. Bueno, yo pienso que lo más importante es que
en este plan de desarrollo tenemos que pasar de las propuestas de política, de la legislación, de la reglamentación, a indicadores de gestión y de resultados. O sea, lo que nosotros vemos es que tenemos ya un bagaje legislativo suficiente, tenemos una serie de propuestas de política en diferentes campos también suficiente, pero hace falta, y eso faltó en el plan pasado, tener indicadores de resultados. Nosotros nos sorprendió que después de que la OCDE hizo 45 observaciones en la parte ambiental, se aceptara Colombia a la OCDE y no hubiera una respuesta aparente de decir, bueno, aquí faltaron tales cosas o tales indicadores en la parte de gestión ambiental. Cuando le pedimos a Planación Nacional y al Ministerio del Medio Ambiente la respuesta que se había dado a la OCDE, efectivamente las 45 recomendaciones tenían respuesta y las 45 respuestas tenían que ver con propuestas de política, con reglamentación, no con gestión y resultados ni con una nivelación en términos, digamos, de los efectos de la política sobre el medio ambiente. Esperamos que en este periodo del plan de desarrollo se focalice en eso, en indicadores de impacto y resultados. Sí. Continuando en la línea de Juan Pablo, creo que es muy importante que los planes de desarrollo tengan incorporados explícitamente esos indicadores, pero no solamente son indicadores de medio, digamos, de aquellos de simplemente que vamos a gastar tanto, etcétera, sino también de resultado. Entonces, para que realmente se pueda ir afinando en el tiempo las políticas, los programas que se vayan implementando pues para lograr los objetivos del plan. Por otra parte, también hay que pensar dónde están las necesidades del país, y las necesidades del país indudablemente pasan, entre otras, por los 4 elementos que tú comentaste, pero si uno se pone a pensar, el problema que tiene Colombia en este momento es que no tiene fuentes de crecimiento. Las fuentes de crecimiento se le han agotado. Estábamos basados en una economía extractiva, basada en recursos naturales, y ahora estamos viendo que nos quedamos atrás y en términos de lo que está sucediendo en el mundo con la 4ª revolución industrial, lo que está sucediendo en el mundo en términos de productividad, pues la economía colombiana, su modelo de desarrollo realmente se ha venido agotando. Entonces nosotros necesitamos pensar también, no solamente en general, digamos, cómo vamos a lograr más ciencia, tecnología e innovación, más crecimiento verde, etcétera, sino también cómo vamos a impulsar nuevos sectores económicos que sean sostenibles y que generen ingreso con una productividad que nos permita pensar que van a sostenerse en el tiempo. Y yo creo que en ese sentido vale la pena hacerse ese tipo de preguntas en este momento. Elena, ¿tenemos o hay señales de que hay pensamiento suficientemente serio en esos temas de nuevos sectores para el crecimiento? Se oye mucho de economía naranja, confieso que todavía no he leído los libros, no sé muy bien cuál es el contenido dentro de ese concepto que seguramente apuntará a la dirección de esos nuevos sectores para el crecimiento económico. Yo creo que lo están pensando más fuera de economía naranja, que sí tiene un nombre y apellido muy específico. Cómo facilitas el emprendimiento y que puedan surgir esos nuevos sectores, que sean productivos, que sean eficientes. Yo creo que lo que es fundamental es, en estos 4 pilares, entonces ciencia, tecnología e innovación, crecimiento verde o desarrollo sostenible, el nombre que acabe teniendo, legalidad y emprendimiento, sobre todo, donde la parte de productividad, entiendo yo que en el plan va a quedar en ese pilar de emprendimiento, tienen que estar muy vinculados. O sea, esto no es más ciencia, tecnología e innovación como un valor en sí mismo. O sea, eso es para algo, ¿no? Lo mismo pasa con el crecimiento verde, aunque ahí sí podemos hablar de ciertos valores intrínsecos de proteger el capital natural y los valores intrínsecos de la naturaleza, pero es ¿para qué? ¿No? O sea, pues para tener un desarrollo sostenible en el tiempo, en el mediano plazo. Pero entonces, si el pilar de emprendimiento no va ligado al de ciencia, tecnología e innovación y al de crecimiento verde, pues difícilmente vamos a ver esas nuevas fuentes de crecimiento o esos nuevos sectores emerger con la fuerza que podrían tener en el país. Juan Pablo, que ese tema, digamos, de dejar de pensar, y digamos, esto se ha hablado en el país durante mucho tiempo, y es dejar de pensar en los sectores como silos y empezar a ver muchísima más colaboración y, digamos, co-creación y desarrollo de ideas entre sectores. ¿Cómo se ha visto desde el Consejo Nacional de Planeación? Porque de lo que yo sé, muchas veces cada sector se comunica con sus consejeros y cada uno opina sobre lo suyo, pero ¿qué tan frecuente es que usted como consejero en temas ambientales tenga la oportunidad de enviar su opinión sobre temas de infraestructura o cómo funciona ese pensamiento intersectorial?
Bueno, yo creo que el Plan de Desarrollo 2014-2018 planteó lo ambiental como transversal y envolvente, digámoslo así se llamaba. Y si vamos a ver la estructura de ese plan, sí hay relaciones entre los sectores. Sin embargo, me parece que hay que corregir un tema esencial y es, aparece un gasto ambiental asignado al SINA, digamos así, al Sistema Nacional Ambiental, cuando en realidad nosotros tendríamos que revisar la contabilidad inclusive de lo que es el gasto público en gestión ambiental, porque en los diferentes sectores, en la medida en que establezcamos indicadores claros de gestión y de resultado, podemos decir que el sector agrícola, por ejemplo, tiene una inversión en gestión ambiental asociada, por decir algo, a la ganadería sostenible o al café con biodiversidad o al manejo orgánico de la caña, cualquier cosa, donde parte de la inversión que hace el sector agrícola tiene que ver con la gestión ambiental y debe ser considerado no solamente como un gasto en gestión ambiental, sino tiene que tener indicadores asociados a ese gasto. Entonces me parece que una de las correcciones que tiene que hacer el plan de desarrollo del 18 al 22 es corregir también la forma como se referencia el gasto y cómo se relacionan los sectores desde la perspectiva del carácter transversal de lo ambiental. Con metas específicas Claro. y presupuesto específico para que cada sector cumpla con metas de sostenibilidad. Claro. Ese es un tema clave y de lo que se ha discutido hasta ahora en plan de desarrollo está también, por supuesto, el tema de la equidad. Hoy en el lanzamiento del Centro de ODS para América Latina y el Caribe en la Universidad de los Andes, el presidente Duque mencionó muy sorpresivamente factores ambientales que influyen en la inequidad en el país. Habló de cómo la contaminación del aire, no dijo empobrece, pero causa inequidad, de cómo la contaminación del agua y las enfermedades causan inequidad. ¿Será que la agenda tradicionalmente de pobreza o de creación de equidad sí logra ser una prioridad en este gobierno? Bueno, pues el presidente mencionó que en el nombre del plan de desarrollo va a estar la palabra equidad, ¿sí? Entonces yo creo que va a ser uno de sus objetivos. Pacto por la equidad. Pacto por la equidad, exactamente. Sí. Entonces, evidentemente, buena parte del plan va a tener que girar alrededor de esa idea de cómo facilitar la equidad. Y yo creo que desde el punto de vista del sector productivo, la parte sobre todo ambiental, de crecimiento verde o desarrollo sostenible, vamos a tener que pensar en cómo podemos aprovechar esas ventajas que tiene un país como Colombia para desarrollar todo el tema de la bioeconomía, sus ventajas en biodiversidad, sus ventajas en generación de biomasa, empezar a montar una serie de modelos de negocios que sean viables, porque aquí muy importante es que la parte económica tiene que resolverse, porque esto no puede hacerse solamente con recursos públicos, sino que tiene que haber modelos de negocios que hagan sostenibles nuevas actividades, como por ejemplo todas las relacionadas con la economía circular. Entonces, creo que allí, digamos, hay unas posibilidades bonitas de generar mucha más inclusión a través de estos sectores que podemos llamar verdes en esta materia. Sin embargo, también hay que pensar que buena parte de la equidad atraviesa por el problema de la divergencia regional en términos de desarrollo. Cada vez tenemos una mayor brecha entre regiones en Colombia en términos de pobreza, en términos de desarrollo económico, en términos de recursos públicos, y en ese sentido tenemos que también empezar a pensar en cómo vamos a jalonar esas regiones que no están generando, digamos, la inversión que se requieren y los empleos y las oportunidades de ingreso que necesitan. Entonces creo que allí, digamos, toda la parte regional va a ser muy importante y en eso celebro que una persona como Juan Mauricio Ramírez esté en la coordinación del plan, porque es uno de los mayores expertos que tiene Colombia en esa materia. Y hay otra cosa que sí hay que decirlo, es que Colombia todavía es una economía en muchos aspectos muy rentista. Entonces, pues paga de forestar para apropiarse unos baldíos que después se los van a titular a alguien. Entonces, tenemos que empezar a cambiar una cantidad de esas políticas rentistas para que realmente lo que valga en el país es hacer emprendimientos, generar, hacer crecer las empresas y de esa manera generar ingreso y empleo. Hoy justamente en este mismo evento, el representante de la CEPAL, José Luis Samaniego, hablaba de que Colombia es uno de los países, la región en general y Colombia especialmente, en los que más se siente lo que llaman ellos la cultura del privilegio, que normalmente el éxito es resultado del privilegio y no necesariamente del esfuerzo. Elena, en las discusiones en las que ustedes han estado, y a sabiendas, por supuesto, de que gran parte del empresariado ha nacido desde esa cultura del privilegio, ¿cómo puede evolucionar este tema para llevar a la equidad, para estos temas de inclusión? Pues yo creo que hay varios frentes. Uno muy importante es justamente en
en la elaboración de este Plan Nacional de Desarrollo, que por definición son las acciones de gobierno, ¿cómo haces para que el sector empresarial y la sociedad civil se sumen con acciones que aporten a esos grandes objetivos? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de cultura del privilegio o de esta cultura rentista, el gobierno puede hacer muchas cosas. Sin duda alguna puede tener procesos con mayor trazabilidad, mayor transparencia, pliegos tipo, licitaciones, más entidades de control, ojalá no, O sea, ojalá no entorpezcamos todavía más procesos que acaban no dando resultados óptimos. Pero, por ejemplo, hay ciertas cosas que podrían parecer evidentes en los gremios. Cuando hay un caso de corrupción de una empresa que participa, que es parte de un gremio, pues el gremio debería expulsar esa empresa, o sea, deberían tener un código de ética donde ciertas prácticas no son aceptables. Y ese tipo de sanción social pues va acabando con esta cultura rentista, de decir pues todo se vale. O sea, no puede ser que en estos cuerpos colegiados o cuerpos intermedios entre ciudadano y gobierno, cosas que todo el mundo sabe porque están en los medios, sí, no hay responsabilidad, ¿no? Entonces esa creo que es una muy clara. Y otra muy importante es cómo hacemos ese cambio de mentalidad para pensar en políticas productivas que lleven a las empresas a mejorar su productividad y no su rentabilidad en el corto plazo. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, yo no voy a ir con el gobierno a estar pidiendo pues, que una protección especial, que una deducción de impuestos, porque ayuda a mi PIG de este año. Yo lo que tengo que hacer es trabajar de manera conjunta con el gobierno para que la regulación, para que mi ambiente o mi entorno donde opero pues sea más eficiente y lleve a mayor productividad. ¿Qué quiere decir mayor productividad? Uno, que haga un uso más eficiente de los recursos, y ahí se liga con la agenda de crecimiento verde, pero también en la medida en que por un lado yo genero más valor con lo mismo o productos de mayor valor agregado porque hago mejor diseño, entro en nuevos mercados, etcétera, todos los factores que entran en la producción tienen mayor remuneración, principalmente y ojalá el trabajo, ¿no? Entonces estamos hablando de generar trabajos formales bien remunerados. Por eso la productividad es importante. Totalmente de acuerdo. No sé, Juan Pablo, estos temas de productividad y digamos, la participación más activa del sector privado en armonizar sus objetivos con los del gobierno, ¿cómo se discuten desde el tema de participación alrededor del plan? Pues mira, yo creo que quizá el tema central que nosotros hemos trabajado es el del agua. El del agua que se mira desde dos perspectivas, ¿no? Allá en la misión de crecimiento verde pues fue más sobre el uso eficiente del agua, sobre la necesidad de ajustar las tarifas de uso del agua, de mejorar la parte de saneamiento básico. Pero hay un tema que es clave y es el de la gestión de lo que llamaríamos la estructura ecológica principal asociada al recurso hídrico. Es decir, el poner en práctica lo que está en la legislación desde el año 74 de la conservación efectiva de las cuencas. Es decir, hoy día el ciudadano no solamente ha ignorado la ley, sino que ha sufrido la ignorancia de esa legislación en términos de generar una crisis, digamos, en abastecimiento de agua y en pérdida de la calidad del agua por la descomposición de las cuencas hidrográficas. Y es necesario que volvamos al principio de que efectivamente el gobierno, más allá que desarrollar más propuestas de manejo de cuencas, de POTs, de más herramientas de planificación. Dijéramos, hombre, vamos a hacer una cosa, una campaña nacional para que efectivamente protejamos los nacimientos de agua con los 100 metros al lado y lado, en los ríos los 30 metros al lado y lado, y en las quebradas pues no podemos pedir los 30 metros que pide la ley, pero comprometámonos a 5 y definamos una propuesta donde cuando es un pequeño productor pues le vamos a hacer una compensación a través de la aplicación de la legislación de pagos de servicios ambientales para que efectivamente todo el país en la zona andina recupere sus cuencas hidrográficas, porque es decir, no complejicemos las cosas, busquemos resultados concretos. Y eso podría ser una campaña nacional de recuperación de las fuentes de agua como una estrategia de largo plazo que hay que empezar ya. Hay que empezar antier. No sé bien, digamos, el tema del agua como eje transversal de los temas ambientales, creo que no va a quedar tan claro en el plan de desarrollo, pero creo que sobre todo responde a lo que plantea Hernando José de la necesidad de regionalizar el plan. En este caso, porque cada, digamos, región tiene unas necesidades en términos de agua absolutamente diferentes a las otras. En este tema de divergencias y ópticas regionales para ver el plan, todos los planes han dicho, este sí va a ser un plan desde las regiones. Todo el mundo se plantea ese objetivo.
¿Cómo se logra, con base en la experiencia, Hernando José, cómo se acerca uno mejor a las preocupaciones de las regiones? Sí, yo creo que, digamos, las regiones también desarrollan sus propios planes departamentales de desarrollo y cada municipio tiene un plan local de desarrollo y en teoría deberían estar coordinados con el Plan Nacional de Desarrollo. La verdad es que los planes, las inversiones, la inversión pública que debería estar priorizándose de acuerdo con esas necesidades que imponen las metas del plan, no se hace en la práctica. En la práctica, los proyectos que se priorizan a nivel nacional normalmente son definidos por cada ministerio, pero no realmente con un criterio, digamos, de su aporte al cumplimiento de los objetivos del plan. Y por otra parte, a nivel local, las priorizaciones se dan con unas dinámicas a veces muy complejas, que son básicamente quien tenga el poder político del municipio o del departamento. Entonces, en ese sentido, creo que toca empezar a hacer algo que sea mucho más visible en términos del cumplimiento de esos planes y del cumplimiento y del impacto de cada uno de esos planes. Y Planeación Nacional debería, digamos, de cierta manera, certificar de alguna manera si los planes locales de desarrollo están o no suficientemente coordinados con el Plan Nacional de Desarrollo. No que sea otra talanquera en la aprobación de un plan, no, pero por lo menos que Planeación sí pueda decir, mire, estos planes sí están bien elaborados, estos planes no lo están. Y en ese sentido pienso que Planeación debe tener cada vez más una vocación regional, una vocación de ser asesor de las regiones en todos estos temas de inversión pública y de ejecución de los planes de desarrollo. Y en ese sentido yo creo que la nación podría recuperar, digamos, una de sus vocaciones que originalmente se le había planteado cuando fue creada. Y estoy de acuerdo, y la pregunta sería como desde un principio, no a la hora en que los territorios o los departamentos y municipios tengan sus planes de desarrollo, pero a la hora de, digamos, proponer el plan de desarrollo, ¿cuál sería una forma de recoger esas preocupaciones regionales que son tan diferentes? Juan Pablo ha escrito sobre el tema de esa divergencia de las prioridades que tienen las regiones. ¿Cómo se refleja para que el plan nacional, digamos, tenga por lo menos una vocación de responder a esas inquietudes? Elena, Juan Pablo, ¿cómo lo harían ustedes? Pues a ver, yo creo que hay ciertas prioridades y donde vemos divergencias realmente preocupantes, como pueden ser educación, cobertura en educación básica, cobertura en salud, donde de verdad uno dice, esto tendría que ser una prioridad local. Y si no lo es algo un poco extraño, ¿no? O sea, uno pensaría que ese proceso de agregación de preferencias de los ciudadanos a nivel local está de alguna manera, pues no sé, o teniendo información incompleta o siendo capturado de algún modo, porque es difícil pensar que una población pues decida que tener agua y acueducto o cobertura en educación básica o cobertura en salud no sería su principal preocupación. Yo creo que hay que enfocarse también en dónde vamos a empezar a cerrar las brechas más preocupantes, y habrá otras, como puede ser ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Donde, bueno, es un debate, pero tampoco, al menos mi opinión personal, es que uno no puede creer o es difícil pensar que cada departamento pues va a tener una universidad de excelencia en investigación. O sea, es que eso no pasa en ninguna parte del mundo, ¿no? Entonces, probablemente ese no va a ser el mejor uso de los recursos escasos, tanto a nivel nacional como a nivel regional, pero sí debería haber una superfocalización en estas otras necesidades básicas, que es el colmo, pues que en un país de ingreso medio como es Colombia, veamos coberturas en salud y educación que son parecidas a países de desarrollo mucho más bajo que Colombia. Volvemos para terminar este y los otros puntos después del descanso. Bienvenidos de vuelta. Seguimos entonces con este análisis de lo que debería ser el plan de desarrollo. Por supuesto, al inicio de su propuesta, no estamos todavía cerca de tener respuestas específicas de lo que viene en el plan, pero uno de los temas que se ha planteado en estos días es el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy el presidente Duque se comprometió a que su plan de desarrollo, más allá de tintes ideológicos o políticos, está plenamente comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible.
que son en este caso una batería, digamos, bastante amplia de indicadores y de, digamos, una agenda de desarrollo acordada a nivel internacional con la que todos los países deben cumplir a la medida de sus capacidades. ¿Cuáles deben ser esas prioridades de los objetivos de desarrollo sostenible que les parecen a ustedes clave en el caso colombiano? A ver, yo creo que los objetivos de desarrollo sostenible son un gran avance sobre del milenio, precisamente porque involucran los temas económicos y ambientales de manera plena, porque antes los objetivos de desarrollo del milenio era básicamente comprometidos con el tema social. Ahora lo que reconocen los ODS es la relación que tienen las tres cosas, o sea, que si uno no logra unos objetivos ambientales, pues los objetivos económicos y sociales pueden estar en peligro y así entre ellos. Entonces, creo que en ese sentido, pues las 17 ODS, pues cada una el gobierno anterior fijó en un COMPES como cuáles serían las variables trazadoras que les gustaría cumplir en cada una de las áreas. Y yo creo que en ese sentido fundamentalmente la señal que se manda ahí es que se necesita tener una coordinación muy importante al interior del gobierno. Yo creo que eso es algo que hay que reganar. O sea, la verdad que el Consejo de Ministros, el COMPES, el Consejo Superior de Comercio Exterior deben ser espacios de coordinación entre los ministerios para revisar el cumplimiento de estas metas. Y lo que me gusta mucho de los planteamientos del presidente Duque en el día de hoy es que indudablemente al tener estas ODS, que ya es algo que todo el mundo o la mayoría de la sociedad conoce, pues vamos a tener que medirlas adecuadamente. Eso va a ser un reto para el DANE, entre otras cosas, medir adecuadamente esas variables y poderles estar haciendo el seguimiento para ver si estamos cumpliendo con las metas que nos hemos propuesto. El presidente también, y eso también me gusta, es que dice, mira, hay que plantearse cosas soñadoras, cosas ambiciosas. Entonces, por ejemplo, él planteó, mire, yo quiero en este cuatrenio que al menos el 10% de la matriz energética la provean las fuentes no convencionales, las renovables no convencionales. Bueno, eso es magnífico, y porque eso le da una señal clara tanto a los reguladores como al sector privado. Y entonces el sector privado que está escuchando eso, pues empieza a armar proyectos y empieza a proponer y a montarse proyectos. Obviamente el gobierno tiene que responder con la regulación adecuada para que ese tipo de inversión privada se dé. Pero yo creo que esta relación entre Plan Nacional de Desarrollo y ODS es muy positiva porque visibiliza las metas y permite que haya un seguimiento mucho más transparente del plan. ¿Estarían de acuerdo en que sí se pueden priorizar esos ODS? Gran parte de la conversación, digamos, y han salido un par de documentos más de índole académica, hablando de cómo los países tienden a remarcar, digamos, a marcar de manera diferente los objetivos que ya tienen a nivel interno para, digamos, cuadrar con la agenda internacional. ¿Ustedes creen que los objetivos de desarrollo sostenible realmente imponen nuevas prioridades? Bueno, yo creo que mayoritariamente nos enmarcamos, más que imponer nuevas prioridades, pero a mi modo de ver, hay uno que es clave para el momento que estamos viviendo, es el de la propuesta de ciudades sostenibles. O sea, ciudades sostenibles es importante porque efectivamente Colombia es un país que está en proceso de urbanización todavía, y eso significa que tenemos que pensar la localización de las ciudades desde la perspectiva ambiental en términos de la posibilidad de abastecimiento de agua en el largo plazo, pero al mismo tiempo desde la perspectiva ya del desarrollo urbano y el tema de la equidad, por ejemplo. Es evidente que la manera como planifiquemos la ocupación del espacio urbano define la calidad de vida al interior del espacio urbano, y tenemos evidencias de que efectivamente las zonas pobres de las ciudades tienen peor calidad del aire, tienen menos zonas verdes, tienen menor calidad de vida. Entonces me parece que el tema de ciudades sostenibles es supremamente importante, y eso además recoge la relación entre las zonas construidas o urbanizadas y el campo en términos también de la regulación hídrica y por lo tanto de las transferencias que las ciudades deben hacerle al campo para la conservación de esos recursos hídricos que van a abastecer el 70% de la población colombiana que está ubicada en las ciudades. El otro tema que ya mencionó Hernando José, obviamente, es el de el cambio en la canasta energética, donde esa es una prioridad que parece que finalmente sí vamos a atender, porque realmente el gobierno ha sido el responsable de que esa canasta no se haya transformado. O sea, nosotros estamos muy por debajo, no hablemos pues ni de Suecia ni de Holanda, muy por debajo de Perú, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos atrasado en la generación de energía por fuentes alternativas renovables, y eso es un tema supremamente importante, en la cual además el World Resources Institute dice que Colombia es la Arabia Saudita de las renovables. Hombre,
Puede ser que no sea tanto como eso, pero sí debemos desarrollarla. Y el otro tema, pues que es clave, es el de la conservación de ecosistemas, porque aquí, pues Colombia podría hacer una negociación internacional en términos de que nosotros debemos exigir la transferencia de recursos internacionales para la conservación de nuestros ecosistemas en la medida en que ellos prestan unos servicios ambientales al planeta que son importantes. Y me parece que allí hay un filón, digamos, que tenemos que consolidar. No de manera gratuita, somos el 50% de ecosistemas naturales en la superficie del país, pero adicionalmente esos ecosistemas debemos conservarlos no solamente con recursos propios, sino también con recursos de quienes se benefician globalmente de esa conservación. Entonces me parece que es una política que debemos Claro que ahí definir hay un reto, porque lo que estamos viendo regionalmente en los procesos de degradación ambiental, particularmente de deforestación, es que las regiones no están viendo el beneficio de conservar. Y el esquema de pago por servicios ambientales no sé si alcanza, digamos, en el corto plazo a cubrir esas necesidades regionales. Bueno, es que yo creo que el instrumento, el mecanismo de pago por servicios ambientales tiene la ventaja de que en el corto plazo puede tener efectos muy concretos. O sea, tú puedes definir, e incluso deberías definir que antes de empezar procesos de construcción de paz en territorios de alta fragilidad, pues tienes que definir una estructura que te permita, de una parte, planificar el uso del territorio, pero de otra, generar las compensaciones suficientes para que la gente pueda hacer esa planificación y no destruya el ecosistema para luego planificar, porque es que hay procesos que no son renovables. O sea, que los espacios de bosque natural que destruimos no ciertamente son espacios renovables, o sea, la revegetalización cuesta y lleva mucho tiempo y no genera los mismos servicios ambientales que un bosque natural limpio. Elena, entre los ODS, ¿cuáles considera usted prioritarios para el país? Yo creo que ahí están, de los más importantes, economía circular, o sea, hacer un uso sostenible de los recursos. 2, ciencia, tecnología e innovación, y empleo decente. O sea, yo creo que eso se ligan mucho al trabajo del sector privado y también es dar un norte de cómo debería ser ese desarrollo del sector privado y cómo es esa generación, no de riqueza, pero de riqueza y de valor, ¿no? Y valor social y valor ambiental. Y yo creo que volviendo al tema que decías de que puede haber este incentivo a que simplemente yo tengo mis prioridades nacionales y pues las pongo en las cajitas de los ODS, pues eso yo creo que no necesariamente es malo, ¿no? O sea, volvemos al tema de dónde salen las prioridades nacionales, pues tienen que salir de unas necesidades locales y también un agregado nacional y no venir del exterior. O sea, pues porque si la Comunidad de Naciones decide que eso es importante, pues a menos que me empieces a dar recursos para que para mí sea importante la conservación, si yo no soy capaz de verlo, pues entonces ayúdame a verlo. Pero creo que lo que sí pueden servir, y eso sí es muy positivo, es ponerse unas metas más ambiciosas en ciertos temas, y pienso en el caso específico de economía circular. Entonces el país puede tener pues como ciertos principios de uso eficiente de recursos, pero si uno tiene este ODS y estas metas internacionales que pues vas a salir a hacer tus reportes voluntarios y los que se tengan que hacer después, pues también es decir, bueno, ¿por qué no nos imaginamos otra cosa? Que tal vez no está viniendo de nuestras preferencias actuales, pero que pudiera ser, ¿no? Entonces, justamente en el evento de hoy a mí me quedó sonando mucho lo que decía Jeffrey Sachs, ¿no? Entonces él decía que uno de sus principales ejemplos en política era John F. Kennedy, ¿no? Entonces cuando él dice pues que van a ir a la luna y que lo que dice es esto va a ser difícil y va a ser costoso, pero los invito, y él tenía esa capacidad de liderazgo, pues a soñar conmigo en una cosa tan loca como llevar un hombre a la luna. Pues que esos sean un poco los ODS, ¿no? O sea, como decir, están estas prioridades nacionales que son difíciles, o sea, de entrada esas ya son difíciles, pero vamos un poco más allá. Por favor. Sí, simplemente para añadir a eso, digamos, las mediciones internacionales ayudan a que nos movamos adentro, porque a los países les gusta quedar bien y mostrarse bien frente a los demás. Entonces, y en ocasiones la economía política, las decisiones internas dentro de los países, si no tienen un empujoncito de afuera, son difíciles de tomar. Entonces, por ejemplo, temas como el Doing Business del Banco Mundial o las pruebas PISA en términos para medir la calidad de la educación, han sido muy importantes para que aquí adentro el gobierno diga, mire, tenemos que movernos en ciertas cosas, y en algunos momentos en que algunos agentes económicos o sociales del país quieren impedir ciertos cambios, pues esto le ayuda a empujarlo y a tomar las decisiones que toca. Entonces yo creo que en ese sentido esas mediciones internacionales, como el caso de la ODS, puede ser muy positiva para tomar ciertas decisiones difíciles que implique
pisar algunos callos. Ahora, hay otro tema que yo creo que para el cumplimiento de todos estos ODS y de los objetivos en general del plan, que es que tenemos que visibilizar lo que los economistas llamamos las externalidades positivas y negativas. Externalidades, ¿qué quieren decir eso? Son las consecuencias de nuestras acciones que nosotros no estamos interiorizando ni como un beneficio ni como un costo. Todas las acciones como empresarios o nuestras acciones como miembros de la sociedad civil, etcétera, o como consumidores. Entonces, en la medida en que eso se empieza a visibilizar, que ya hemos empezado a hacerlo como país, temas como el impuesto al carbono, temas como el impuesto a las bolsas plásticas, temas como por el lado positivo de los pagos por servicios ambientales, creo que empiezan a visibilizar eso y a que se tomen decisiones para reducir impactos ambientales o para favorecer cierto tipo de acciones por parte, por ejemplo, de los dueños de las tierras. Entonces, en ese sentido creo que tenemos que seguir avanzando. Hay un tema, digamos, que es difícil con el sector productivo, que es el de la responsabilidad extendida del productor, responsabilidad extendida sobre sus envases, lo que pasa con sus envases, con los empaques, y eso, digamos, para quien está acostumbrado a que vendía su producto y ya quedaba limpio y ya hasta ahí llegaba su PIG y hasta ahí llegaba el resultado de su acción, y le dicen, no, es que ahora si usted no me recupera tantos envases o no me garantiza que va a ser reciclado tal cantidad de sus empaques, pues usted va a tener que tener unos ciertos pagos por eso, que hacerle unos pagos a la sociedad para que la sociedad se encargue de lo que usted no está haciendo. Entonces yo creo que ese tipo de cosas hay que seguirlas trabajando, y en eso sí el liderazgo del gobierno es fundamental para que este tipo de externalidades que se dan permanentemente se puedan visibilizar y se puedan volver un costo o un beneficio para quien las esté generando. Carolina, quizá una anotación que quisiera hacer es que en este mundo que ya está globalizado y que más que globalizado está entendido como una unidad, esos compromisos internacionales empiezan a ser de alguna manera un eje que orienta las políticas de los diferentes estados y que de alguna manera genera un contexto dentro del cual se tienen que mover los gobiernos. Y desde esa perspectiva genera en los gobiernos de corto plazo unas propuestas de largo plazo. Entonces me parece que el Acuerdo de París, los acuerdos, digamos, sobre conservación de biodiversidad, los acuerdos sobre la restricción de uso, por ejemplo, del mercurio, para un caso más concreto, me empiezan a generar en el país unos determinantes externos que orientan la política local. Y que han sido claves para Colombia en muchos momentos. Claro. Cumplir la OI de la OCDE. Sí. Siguiendo en este punto de externalidades, hoy estamos volviendo mucho a Sachs, pero tuve la oportunidad de conversar con él en una entrevista que vamos a transmitir la próxima semana, y le preguntaba precisamente de una de las dudas que quedan no solamente para plan de desarrollo, sino en política pública de los próximos años en general, y posiblemente también en reforma tributaria y en los temas fiscales. Le preguntaba esta urgencia y el caso que presenta el actual y el pasado gobierno de seguir, digamos, trabajando en el área de hidrocarburos, seguir explotando el petróleo, maximizar las posibilidades de utilizar el gas, simplemente, y entre otras, porque la situación del fiscal del país no da para, digamos, tener un espacio muy grande para explorar. Le preguntaba yo a Sachs qué sugerencia le daba a gobiernos como el colombiano cuando están hasta frente a esa disyuntiva de una política, una situación fiscal muy exigente en el corto plazo y la necesidad de hacer una transición energética en el largo plazo. Y él decía que realmente nunca habíamos probablemente puesto lado a lado todas las opciones energéticas que tenía el país para realmente ver sus costos y sus beneficios a corto plazo, que normalmente podía parecer más fácil el fracking, por ejemplo, o continuar por esa línea de hidrocarburos, pero que a la larga probablemente sería más caro. ¿Cuál es el escenario que ven ustedes en esa discusión entre fracking y crecimiento del sector petrolero en el país y la inversión que realmente se podría ir a energías renovables? Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es, si uno sigue en un camino, por ejemplo, de explotación de hidrocarburos o empezar a hacer inversiones en fracking o en otro tipo de no convencionales, el problema es que tú dices, no, es que solo ahorita y después ya voy a hacer la transición a unas energías más limpias, pero el problema es que una vez que has hecho las inversiones, generas pues un candado ahí para seguir por ese camino de desarrollo y se va volviendo pues cada vez más difícil echar para atrás. Claro, cuando se te acabe el recurso, pues no tienes de otra más que diversificar e irte hacia otras fuentes.
Yo creo que lo que es importante tener presente es que renovables, aun cuando el presidente hoy dijo que ojalá fuera el 10%, pues el 10%, pues queda otro 90% que hay que generar de otro lado, ¿no? Entonces hay que hacer las inversiones en renovables, hay que empezar ese camino de inversiones que te lleven a que en el mediano y en el largo plazo esto no sea el 10%, sino pues un porcentaje mucho más alto de tus fuentes de generación. Pero si no lo haces porque dices, no, es que aprovechemos ahorita que están subiendo los precios, no sé qué. Suena uno, empieza uno a sonar como el borracho en la cantina que dice la última nos vamos. La última y sí nos vamos. Tal cual. Por favor. Este es un tema muy, muy difícil. O sea, por eso me alegró mucho que Elena fuera valiente Se lanzó al agua. se lanzara al agua, porque los dos caballeros aquí cobardemente nos agachamos un poco en ese momento. Porque, por esto, digamos, como dice, no recuerdo qué fue la persona que decía, la edad de piedra no se terminó porque las piedras se acabaran, sino simplemente porque surgieron otras alternativas más interesantes y más eficientes y más productivas para la humanidad. Entonces, en ese sentido, digamos, y evidentemente ya las energías no convencionales ya están en unos costos que son competitivas, digamos, con otras fuentes de energía, y en ese sentido ya se vuelven más unas alternativas más ciertas. Obviamente hay que cambiar muchas cosas, o sea, en vez de tener 5 grandes empresas de generación de energía, vamos a pasar a tener miles de generadores de energía. Entonces, evidentemente eso genera unos retos, digamos, para el sistema, para el sistema interconectado nacional, etcétera. Pero son retos a los cuales nos podemos preparar adecuadamente. Otra de las preguntas más complejas ahí es, bueno, ok, por ejemplo, claramente se está sustituyendo el carbón. El carbón es digamos, el mayor generador de gases de efecto invernadero, y en todo el mundo se está tratando de sustituir el carbón. ¿Qué tiene Colombia en su subsuelo? Carbón, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Apresurarnos y producir todo el carbón posible para aprovechar ahora que tiene precios interesantes, porque si nos esperamos mucho, esos precios van a empezar a caer a nivel internacional y ese recurso natural va a perder valor. Entonces, ok, pero como bien decía Carolina, el problema es que tenemos que evaluar cuál es el impacto de generar una explotación masiva del carbón en Colombia, cuál sería el impacto en términos de nuestra propia adaptación al cambio climático. Es algo además que no hemos hablado, porque siempre hablamos mucho, digamos, de reducir los gases de efecto invernadero y la contaminación del aire, etcétera, pero lo que tenemos también que saber es que, infortunadamente, y eso lo decía el profesor Sachs hoy, ya los dados están echados de aquí al 2050. Lo que hagamos hoy empezará a tener efectos en el 2050 a nivel mundial del clima. Entonces, lo que tenemos que pensar es que ya una serie de impactos que vamos a tener en nuestras regiones costeras, en el tema de nuestros páramos de generación del agua, va a ser básicamente algo con lo cual tenemos que convivir, y por eso, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo, es tan urgente empezar a tomar las acciones para recuperar las cuencas andinas, porque si no hacemos eso, más temprano que tarde vamos a tener problemas de agua muy serios en Colombia. No, y ahí... Carol, yo quisiera dar una respuesta mucho más corta y diría yo un poquito más contundente. Yo diría que el fracking no debe ir. Y no debe ir porque lo que esperamos, de acuerdo a los cambios que se están dando en el planeta en términos del uso de la tecnología y la provisión de energías alternativas renovables, es que buena parte del petróleo ya certificado y hallado por los métodos convencionales se quede enterrado. O sea, yo pienso que efectivamente la declaración de California de que en el año 2045 va a utilizar en todo el estado únicamente energías renovables, eso va a jalonar la demanda y la oferta también de no solamente de automóviles, no solamente de buses. Es decir, realmente creo que nosotros tenemos que prepararnos para un cambio ahí sí en el paquete, digamos, de fuentes de energía que, queramos o no, se está dando, y que efectivamente tenemos que adecuarnos para hacerlo de manera armónica. Y yo diría que el fracking, pues, desde luego Colombia no tiene la información en el manejo de sus acuíferos que le permita decir, no, es que de acuerdo a estos flujos entre los acuíferos y de acuerdo a esta composición, efectivamente no corremos riesgo. No tenemos información, ni la vamos a generar de aquí a que sea rentable sacar petróleo a través de fracking. Sí, en eso estoy de acuerdo. O sea, no contamos con la información para medir adecuadamente los riesgos, ¿no? Entonces, pues... Principio precautorio. Exactamente. Pero lo otro es, listo, uno dice, ahorita los precios del carbón o del petróleo otra vez están empezando a subir, hay que aprovechar. Pero volvemos al tema de las externalidades.
esos son precios de mercado que no incluyen las externalidades, ¿no? No incluyen sus emisiones de gases de efecto invernadero, no están midiendo todos esos impactos en aumento en el nivel del mar, en cambio en el régimen de precipitaciones, los impactos que eso puede tener sobre sistemas productivos agropecuarios o sobre todo agrícolas. Entonces, listo, tomemos en cuenta los precios obviamente como una señal de inversión, pero unos precios que incluyan las externalidades. Y ahí el precio, el impuesto al carbono, pues es un instrumento muy bueno, pero entonces, pues que incluya también el carbón, que quedó por fuera en el impuesto que se diseñó ¿Y el gas? en Colombia. Bueno, y el gas. Y el gas. No, pues que... No, indudablemente tiene, digamos, eso tiene que cambiar y tenemos que ser menos, y tenemos que saber que vamos a pisar algunos callos tomando algunas decisiones. Pero es que yo creo que incluso, y obviamente estoy totalmente de acuerdo que el principio de precaución hay que aplicarlo, si uno no tiene la información suficiente, se debe abstener de realizar algún tipo de actividad que puede volverse peligrosa para la comunidad y para la sociedad. Sin embargo, supongamos que sí tuviéramos la información suficiente para hacer fracking seguro. Eso es más difícil, porque es que supongamos que sí tuviéramos la información, que estamos lo único tranquilos. fuera decidir si dejábamos eso enterrado O no, que es el tema del carbón igualmente. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese momento? Yo no me atrevo a dar una respuesta contundente, porque indudablemente uno podría decir, bueno, estos son recursos que nos puedan ayudar para hacer inversión en el país en muchas cosas, como por ejemplo la adaptación al cambio climático. Entonces, ese es un tema, digamos, que para mí no es fácil de responder y no lo podría responder de manera No es fácil, contundente. pero tiene alternativas. Creo que al final estas discusiones acaban en un tema de economía política, y es que aquí podríamos desmontar una cantidad de exenciones al sector minero, al sector petrolero, podríamos hacerle ciertas modificaciones en general al sistema tributario, el impuesto al azúcar, cambios en el IVA que se están planteando, pero que podrían ser más agresivos y que quizás ayudarían también a la situación fiscal. Es decir, el problema de fondo muchas veces acaba siendo que hay ciertos sectores que no dejan que haya cambios Porque tienen ciertos de privilegios. fondo, como que habíamos tienen hablado. ciertos privilegios. No, yo creo que además, o sea, estoy de acuerdo con eso, pero es importante también tener presente, a ver, o sea, por un lado están pues cierta captura o ciertos intereses creados, entonces volvemos al tema de que esto no solamente es las inversiones que hagas hacen ese lock-in tecnológico, sino también de intereses creados. Entonces la decisión que tomes hoy, pues ten en cuenta, pues después quiénes van a ser ahí los incumbentes a los que toca convencer de que ya no lo hagan. Y yo creo que aun cuando uno tuviera esa información completa de si se puede hacer el fracking seguro o no y la decisión simplemente es lo tomo o lo dejo, puede haber muchas alternativas y no generar más distorsiones en la economía. O sea, yo creo que aquí es como, independientemente de lo que estés hablando, si es energía, dar 2 pasos atrás y decir cuál es el principio de política pública, y es reduce distorsiones, ¿no? Reduce Ahora, distorsiones e invierte en bienes públicos, que ha sido Claro. también, me ha sorprendido la prevalencia de esa discusión, no solo en plan de desarrollo, sino en general en este gobierno. Todo el mundo está hablando de bienes públicos, en el agro, hasta en temas ambientales. ¿Cómo se traduce una política efectiva de oferta de bienes públicos en un plan de desarrollo? Nos va a tocar hablarlo en un próximo programa. Quiero aprovechar la despedida para invitarlos. Mañana vamos a estar en el Festival Ideas al Barrio, precisamente hablando de este choque de trenes entre crecimiento económico y política ambiental. Los invito, muchísimas gracias a los invitados. Mañana 3 de la tarde en el edificio de Semana, y nos vemos para hablar de bienes públicos. Correcto. Muchas gracias.